El drama de Jesús, por Monseñor José Julio Martínez. La circuncisión y la presentación en el templo de Jesús. María y José han podido encontrar en Belén una casita mejor acondicionada que la cueva y en ella se han establecido. A los 8 días del nacimiento celebran la circuncisión del niño y le ponen el nombre de Jesús, que es como el ángel le había llamado antes de que fuese concebido en el seno maternal. Jesús, nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los mismos infiernos. Ya el profeta Isaías había anunciado los nombres que tendrá el Hijo de María. Dijo que sería llamado admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre de los tiempos nuevos, príncipe de la paz. Pero el nombre de Jesús es su nombre adecuado y personal, el nombre que explica toda su misión y toda su historia. ¿Por qué? Porque Jesús significa Salvador, y Él viene a salvar a todos los hombres. Por eso ante Jesús doblan su rodilla en el cielo los que ya se han salvado por Él, en la tierra los que esperamos salvarnos por Él, en los infiernos los que no se quisieron salvar. Nada se puede pensar más dulce, nada se puede cantar más suave, nada se puede oír más agradable que Jesús, el Hijo de Dios. Este es el nombre que pronunciamos en los momentos de dolor, Jesús mío. Este es el nombre que nos dirá al oído un sacerdote en la última hora, Jesús, Jesús, Jesús. Este es el primer nombre que pronunciamos a nuestra entrada en la eternidad, cuando nos encontremos ante Él, Jesús. Entre los demás nombres que tuvo el Hijo de María, hay otro que suele ponerse al lado de Jesús, Cristo. Cristo, lo mismo que Mesías, significa ungido. Fue ungido con la plenitud de la gracia y de la divinidad. Antiguamente eran ungidos los reyes, los sacerdotes y los profetas. Jesús fue ungido por su Padre para ser el Rey de todas las naciones, para ser el sacerdote que ofreciese su propio cuerpo y sangre en un sacrificio que reconciliase al mundo con Dios, y para ser el profeta que revelase a los hombres la estupenda verdad de que Dios los ama. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Jesús es el nombre personal y propio del Hijo de Dios hecho hombre. Cristo es el nombre oficial de su dignidad mesiánica, de su oficio de redentor. Jesús es más amable, más íntimo como nombre. Cristo más respetuoso, más triunfal. Sus discípulos hemos fundido ambos nombres en uno solo. Un nombre que es ideal de conquistas para los jóvenes, tesoro de ciencia para los sabios, incentivo de amor para los santos, canto de victoria para los mártires. Un nombre que es función de ternura, de entusiasmo, de la majestad y del amor. Un nombre incomparable, Jesucristo. Pero hemos de dejar aquí, porque advierto que hablando de este nombre jamás me pararía. Hemos dejado al niño Jesús después de la circuncisión a la cual lo obligaba la ley. Según el texto de otra ley, todo primogénito entre los hijos de los hombres, lo mismo de hombres que de animales, debía serle consagrado en Israel. Los primogénitos del pueblo judío habían sido destinados primeramente a ejercer las funciones sacerdotales, pero más tarde, cuando Dios confió el servicio del culto
únicamente a la tribu de Leví, decidió que esta exención fuese compensada por el pago de 5 monedas. Estas 5 monedas se destinaban a mantener a los sacerdotes. No era necesario llevar a Jerusalén al recién nacido y presentarlo en el templo. Bastaba que el padre pagase el impuesto sagrado a un sacerdote de su distrito. Si el primogénito tenía alguna de aquellas deformidades que inhabilitaban para el sacerdocio, por ejemplo, si hubiera sido ciego, cojo, deforme de cara, etc., cesaba también la obligación del rescate. En virtud de otra ley, 40 u 80 días después del alumbramiento, según que se tratase de un hijo o de una hija, estaban obligadas las madres hebreas a presentarse en el templo de Jerusalén para ser purificadas de la impureza legal que habían contraído. No estaba la madre tampoco obligada a presentarse en persona en el santuario si moraba lejos de Jerusalén. Podía entonces ser reemplazada por una persona amiga que en nombre de ella ofreciese los sacrificios exigidos por la ley. Sin embargo, las madres israelitas solían poner gran empeño en cumplir íntegramente la ley, y natural era que aprovechasen esta oportunidad para llevar consigo a su primogénito y asociar la ceremonia del rescate a la de su purificación. El hijo de María no está obligado a esta ley por ser hijo de Dios, mas quiere someterse a ella y aparecer ante el mundo como el Hijo del Hombre, como un hombre cualquiera. Incluso la Virgen, la purísima Virgen, pues no tenía por qué someterse a la purificación. Pero la obediencia y la humildad fueron siempre virtudes características de nuestro Señor y de su Madre. Jesús se había encarnado precisamente para libertar por su obediencia a los hombres. 40 días después del nacimiento, entonces, María y José llevaron al divino niño a Jerusalén para cumplir allí las prescripciones rituales. La purificación de las madres tenía lugar por la mañana, después del rito de la incensación y de la ofrenda del sacrificio perpetuo, el mismo que hemos visto ofrecer a Zacarías. Después de haber penetrado en el atrio llamado de las mujeres, colocábanse en la grada más elevada de la escalinata que conducía desde este atrio al atrio de Israel, muy cerca de la majestuosa puerta que llevaba el nombre de Nicanor. El sacerdote de servicio las rociaba entonces con agua lustral y recitaba sobre ellas oraciones especiales. Pero la parte principal del rito consistía en la oblación de 2 sacrificios. De un sacrificio expiatorio, una tórtola o un pichón constituían su materia. El otro, el segundo, era un holocausto, y la víctima exigida por la ley era, para los ricos, un cordero de 1 año, o, para los pobres, para los que no pudieran, una tórtola o un pichón. María ofreció el sacrificio de los pobres. El sacerdote cortó el cuello del ave escogida como víctima de expiación, pero sin separarla del cuerpo, y derramó su sangre al pie del altar. La carne fue reservada para los sacerdotes de servicio que debían consumirla dentro del recinto sagrado. El ave que había servido de holocausto fue quemada íntegramente sobre las brasas del altar de bronce. Exteriormente, la ceremonia del rescate del niño Jesús o la presentación en el templo, como se la llama, fue mucho más sencilla, pues parece que no tenía otro rito que el pago de las 5 monedas. Pero ¿qué decir del interior, de los sentimientos íntimos de Jesús en aquella primera visita que hacía a su propio templo? Aquel niño, mientras el sacerdote encargado de la ceremonia le toma y le ofrece a Dios como a todos los demás, él sabe ofrecerse a sí mismo, a su Padre Celestial, y sacrificarse por todos los hombres
con aquellas palabras reveladas por el Espíritu Santo. Ya no quieres los sacrificios y ofrendas antiguas, por eso me has dado a mí un cuerpo que pueda sufrir y ser inmolado. Los holocaustos que antes te ofrecían por el pecado ya no te agradan. Por eso, yo digo, heme aquí que vengo para cumplir tu voluntad, Dios mío y Padre mío. Vivía entonces en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios llamado Simeón, el cual esperaba la consolación de Israel, es decir, esperaba al Mesías, y el Espíritu Santo moraba en él. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver al ungido del Señor. Y así, inspirado por el Espíritu Santo, vino ese día y esa misma hora al templo. Y al entrar con el niño Jesús, sus padres, para practicar con él lo prescrito por la ley, tomó Simeón en sus brazos al niño y dijo: Ahora, Señor, puedes sacar en paz de este mundo a tu siervo, según tu promesa, porque ya mis ojos han visto al Salvador que nos has dado, al cual tienes destinado para que, expuesto a la vista de todos los pueblos, sea la luz que ilumine a los gentiles y la gloria de tu pueblo, de Israel. Su padre y su madre escuchaban con admiración las cosas que les decía. Bellísima escena. Con aquel niño en sus brazos, Simeón estaba en cierto modo sobre el monte, sobre la montaña de la visión profética, y contemplaba los brillantes rayos del sol que se levantaba a lo lejos, como un amanecer sobre las islas de las naciones, y concentraba luego todo su esplendor y su calor sobre su propio país y sobre su propio pueblo, a quien tanto amaba. Pero de repente, por una nueva revelación del cielo, ve ensombrecerse por densas y amenazadoras nubes la luz que acaba de celebrar. Con el niño todavía en sus brazos, se vuelve hacia María y ahora, con acento de profundo dolor, prosigue: He aquí que este niño es puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, para ser blanco de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Ve con angustia soberana la negra ingratitud de Israel hacia el libertador. Israel se dividirá en dos bandos diametralmente opuestos, el de los amigos y el de los enemigos. Los primeros le reconocerán como Mesías y dócilmente se agruparán bajo su bandera. Los otros rehusarán creer en él y obedecer a su santa ley. Por eso será para muchos de ellos causa indirecta e involuntaria de caída y de ruina espiritual, como una escalera que estamos obligados a subir y el que no quiere subir se estrella de nariz contra sus escalones. Y forzoso era que María también sufriese con Jesús. A la pasión del Hijo corresponderá la compasión de la Madre, cuya alma será traspasada sin piedad. Más de una vez debió de recordar María aquella terrible predicción. Por ejemplo, en la huida a Egipto. Algo más tarde, cuando la desaparición de Jesús por 3 días. Más adelante aún, cuando comprendió que la vida de su hijo estaba amenazada por crueles enemigos, cuyo odio aumentaba de día en día. Pero sobre todo, en el Calvario, atravesará su alma la espada de dolor cuando ella, de pie cerca de la cruz, presencie la cruel agonía de la divina víctima, su hijo. La Virgen Santa recibe estas palabras en su corazón, toma al niño en sus brazos y lo envuelve en miradas de ternura infinita. Nada responde.
El silencio es el sagrado refugio del alma en las dichas más puras y en los martirios supremos. Nada dicen sus labios, pero sus ojos están diciendo a su Hijo amadísimo la palabra que dijo el ángel en el día primero y que jamás dejará de pronunciar a lo largo de toda su vida. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Resonaban aún los ecos de la voz de Simeón cuando se unió al grupo bendito otra persona recomendable también por sus virtudes y su fe, guiada igualmente por una revelación del Espíritu de Dios. Ana, hija de Fanuel, que pertenecía a la tribu de Aser. Su santidad le había merecido el don de profecía. Anciana entonces de 84 años, había tenido el dolor de perder a su marido después de solo 7 años de matrimonio. Como verdadera viuda, pasaba entonces considerable parte de cada día en los atrios del templo, asistiendo a los oficios y otras ceremonias del culto divino. Como Simeón, al reconocer al Cristo en el Hijo de María, comenzó a glorificar al Señor y desde entonces, siempre que la ocasión se ofrecía, tenía por gran ventura el hablar de Jesús a todos los que compartían su fe, sus esperanzas y su amor. Cumplido entonces en el templo todo lo que ordenaba la ley, María y José regresaron a su casa, que por entonces estaba en Belén.